Bueno, muy buenos días a todos y de verdad un agradecimiento muy especial a la Andy por esta invitación para compartir con ustedes la reactivación del sector de hidrocarburos en Colombia. Creo que la presentación de Felipe fue muy clara en el proceso que venimos en crecimiento en Colombia y los resultados de Ecopetrol son definitivamente unos resultados muy importantes para reconocer y para recalcar, y nosotros estamos desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos igualmente comprometidos en esa reactivación. Básicamente hemos basado en 4 aspectos o 4 pilares. Desde luego, Felipe en la presentación anterior habló de los no convencionales y del desarrollo que seguramente vamos a tener por el potencial muy grande que tenemos de reservas en no convencionales. Ustedes saben que lo que se espera encontrar en Colombia en esa materia es 4 veces o hasta 5 veces las reservas que tenemos en estos momentos, y nuestra tarea para la reactivación desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos está basada en estos 4 pilares, que es la promoción a la exploración de yacimientos continentales, el nuevo proceso permanente de asignación de áreas que lanzamos hace un par de semanas, unas 3 semanas, igualmente la reactivación de la exploración y producción costa afuera, en donde ya hemos celebrado 3 contratos, el próximo viernes celebraremos otros 2 y nos quedarían pendientes unos 4 que estamos terminando de negociar con Anadarko. Y un aspecto también muy importante que queremos desarrollar es la implementación de tecnologías de recobro mejorado que nos darían un crecimiento importante, no solo en la producción, sino en la incorporación de reservas. Nuestra idea es tener a Colombia como el país más competitivo de la región en el sector de hidrocarburos. Allí estamos trabajando con IHS Markit en la elaboración de un estudio de competitividad que nos va a permitir saber exactamente qué es lo que nos hace falta para ser los mejores y los más competitivos de la región frente a México, Perú, Ecuador, igualmente Brasil y Argentina. Sabemos las dificultades de Venezuela, por lo tanto, mientras no haya ese cambio fundamental en Venezuela, nosotros vamos a tener que seguir aprovechando ese espacio que los inversionistas nos dan para que Colombia pueda recibir esos recursos de riesgo. Como ustedes ven en esta gráfica, Colombia ha bajado ostensiblemente el desarrollo de la exploración. Ha habido muy poca sísmica. Si ustedes ven los años 2017, 2018, el desarrollo o la implementación de la sísmica en Colombia se disminuyó ostensiblemente. Sabemos que esto se debe a que en los últimos casi 5 años no habíamos celebrado contratos de exploración y producción. Allí seguramente ven alguna actividad costa afuera que está relacionada con los contratos de evaluación técnica que se firmaron en los años entre 2008 y 2012, y eso hace que esa sísmica de compromisos de esos contratos de evaluación técnica pues se refleje allí, pero ya cae dramáticamente en los años 2017 y 2018, y precisamente esa es la tarea que nosotros tenemos para recuperar ese proceso. Aquí vemos igualmente cómo la perforación de pozos, que en 2012 alcanzó más de 130 pozos, hoy no tenemos más allá de 48. Si Colombia no perfora mínimo 100 pozos anuales, va a ser muy difícil la recuperación de reservas en la medida que nosotros estamos consumiendo por lo menos 330 millones de barriles al año, y para ese efecto, con un 30% de éxito, yo creo que es muy complicado que podamos, digamos, incorporar nuevas reservas o por lo menos mantener las que tenemos ahora. Esta es la gráfica de las reservas que tenemos en estos momentos. Más o menos cerca de los 1.800 millones de barriles, y el año pasado consumimos algo más de 330 millones de barriles, de manera que
a ese ritmo no tenemos petróleo sino para unos 5 años y medio, de manera que es allí donde tenemos que trabajar bastante. Aquí vemos que en gas sí tenemos unas reservas mayores que nos alcanzan a unos 11 años más o menos al ritmo del consumo. Y pues igualmente en esa materia pues hemos estado trabajando para que la regulación en el sector sea una regulación que esté más competitiva con la región. Queremos de alguna forma que podamos intensificar las operaciones de exploración y de producción, que podamos desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos ayudar a los inversionistas, a las empresas que tienen los contratos de exploración y producción, para que de esa forma podamos de verdad desarrollar esa actividad en las regiones. Sabemos de las dificultades que se presentan precisamente por bloqueos, por situaciones de orden público, restricciones ambientales. Entonces, en ese escenario, lo que hemos estado trabajando es en acompañar a las empresas precisamente en la actividad en las regiones. Por ahora estamos igualmente revisando los términos del contrato de exploración y producción. Queremos concertar con la industria los términos que conviertan este contrato nuevamente en un contrato petrolero de derecho privado. En los últimos 5 años se le han introducido unos cambios que han convertido a la minuta del contrato de exploración y producción en una minuta como de contrato de obra pública, de manera que aquí hay que venir a trabajar mucho más en ese aspecto. Ahí tenemos también unos incentivos tributarios que hemos podido desarrollar para la exploración, y el certificado de reembolso tributario nos ha servido para que las empresas anticipen inversión y de alguna forma puedan tener ese beneficio. Y desde ahora pues también se ha propuesto una disminución en el pago de regalías para yacimientos de roca generadora, como lo señalaba Felipe en su presentación, donde Ecopetrol va a hacer un énfasis importante en el desarrollo de los no convencionales. También tenemos en Costa Afuera una ventaja importante, y es la constitución de zonas francas que se van a desarrollar a partir de estos contratos que les comentaba, que nosotros estamos ya firmando en Costa Afuera, una disminución en el impuesto de renta de hasta el 19%. El otro pilar importante de la reactivación petrolera para nosotros es el del esquema que tenemos para la asignación de áreas. Colombia tradicionalmente adjudicaba las áreas mediante rondas en donde normalmente le ofrecíamos a las empresas unos bloques específicos con unos compromisos mínimos exploratorios, pero ahora nosotros hemos logrado a partir el año pasado, a partir de diciembre, actualizar el mapa de tierras. Tenía más o menos casi 2 años sin actualizarse ese mapa de tierras, que es la carta de vuelo para las empresas de exploración y producción, que sepan en dónde es que pueden proponer o solicitar áreas para incorporarlas a los contratos de exploración y producción. Por eso definitivamente consideramos que era muy importante dar ese cambio en el sentido de lograr que ese mapa de tierras, que creo que no lo tenemos acá, pero más adelante voy a mostrar uno, ese mapa de tierras, tener unas áreas disponibles, pero entonces salir en un proceso en donde las empresas puedan solicitar la incorporación de estas áreas para contratos de manera libre, pero igualmente también le estamos ofreciendo 20 bloques que nosotros logramos conformar con base en áreas que habían renunciado las empresas y en áreas que estaban más estudiadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tenían información técnica ambiental, información general social de esas áreas, de manera que era más fácil manejarlas en ese sentido. Básicamente lo que esperamos con esos 20 bloques inicialmente, si celebramos esos primeros 20 contratos, podríamos tener inversiones por más de $600 millones, y la idea sería incorporar al menos unos 1.000 millones de barriles a las reservas de Colombia y unos 30 TCF
adicionales en gas, lo cual sería de verdad pues un auténtico salvavidas para el equilibrio fiscal, el gasto social y el desarrollo de las comunidades más remotas. Ustedes recuerdan que a la llegada del presidente Duque al gobierno, el presidente encontró ese hueco fiscal y la restricción para la inversión social, de manera que nuestra idea es poder aportar esos recursos para el desarrollo de la inversión social en Colombia. Les decía que los elementos centrales de este nuevo proceso permanente de asignación de áreas es que la habilitación de las empresas y la incorporación de áreas es permanente. Antes se asignaban o se sacaban rondas con bloques, ahora se ofrece el mapa de tierras completo con áreas disponibles y esas áreas disponibles las empresas durante todo el año pueden estar habilitándose y solicitando la celebración de contratos de exploración y producción. Esas áreas, de alguna forma, como les decía, son 20 áreas que nosotros ofrecemos específicamente, pero el resto que están disponibles en el mapa de tierras, por lo tanto, digamos, hay dos procesos simultáneos y abiertos. Ahora, ¿qué hay? Mayor competencia. Nosotros vamos a tener ofertas y contraofertas, de manera que va a haber una especie de subasta permanente entre las empresas que quieran una determinada área y yo creo que eso le va a dar mucha transparencia y mejores condiciones al país para la celebración de ese tipo de contratos. Ustedes recuerdan tal vez que al final del año pasado, comienzos de este año, hicimos un anuncio muy importante, yo creo que fue o ha sido el descubrimiento más importante en Colombia en los últimos 8 años. Se trata del contrato CPO-5, que es un contrato que fue suscrito por la empresa india estatal ONGC Videsh y por Amerisur. Esas dos empresas celebraron el contrato y aquí lo interesante es que normalmente los geólogos en Colombia tienen unos paradigmas en el sentido que en los llanos ya todo está dicho y los llanos es una cuenca muy madura y muy estudiada. Pues resulta que CPO-5 significa contrato de crudos pesados del occidente. Y en este contrato se acaba de hacer 2 descubrimientos de crudo liviano de muy buena calidad. Un pozo llamado Mariposa 1 descubrió un crudo de 40,5 grados API, o sea, un crudo muy liviano, y ahora a finales del año pasado está Índico 1 con 36 grados API, de manera que esto llama ya la atención también de los geólogos y de muchas personas que digan que nuestra geología es muy clara y en este sentido yo creo que hemos avanzado mucho. Ahora, les decía que las novedades que tenemos es que después de casi 2 años de estar trabajando el gobierno nacional en la revisión de una minuta de contrato costa afuera, a final del año pasado logramos esa negociación final con las empresas, destrabar esa minuta de contrato offshore o de contrato costa afuera y por eso ya empezamos la celebración de contratos de exploración y producción en Colombia después de casi 5 años sin celebrarse un solo contrato en ese sentido, de manera que las empresas además que vienen a explorar costa afuera, pues son empresas de primer nivel, como el caso de Shell, Anadarko, Repsol, ExxonMobil y Ecopetrol. Hace un par de semanas, va a ser mañana un par de semanas, celebramos con Ecopetrol el contrato Col 5, en donde Ecopetrol va a hacer una inversión de más de $250 millones en costa afuera. Con Shell el pasado viernes celebramos 2, inicialmente, o la primera fase de compromiso de Shell es de $100 millones y si se cumplen las 3 fases, la inversión allí sería de más o menos $650 millones, lo que apunta a una inversión ya concreta casi de $900 millones por parte de Shell y de Ecopetrol. Previamente a eso habíamos podido trabajar con Ecopetrol y Petrobras la continuación en el programa exploratorio posterior del bloque Tayrona. Allí Petrobras se comprometió con Ecopetrol a hacer una inversión de $140 millones en 2 pozos que no son muy profundos, pero son pozos de todas maneras con una profundidad importante y son inversiones que
que van a cuantificarse en más o menos 140 millones de dólares en los dos pozos, de manera que allí vamos a lograr que nosotros desde la línea costa afuera, que como ustedes vieron en la recuperación de reservas o en la ejecución de actividades exploratorias de sísmica, estaba prácticamente en cero, ahora poderla llevar a una inversión importante. Si logramos firmar los 9 contratos que esperamos, que se están negociando, la inversión superaría los 1.500 millones de dólares y la idea pues es incorporar recursos, reservas por mucho más de 1.500 millones de barriles, de manera que ahí hay un espacio bien importante para Colombia en el sentido de que se abre una nueva línea exploratoria que es costa afuera. Tenemos contratos ya firmados después de casi 5 años sin firmar contratos y desde luego en el esquema de recuperación o de reactivación de la industria queremos flexibilizar pues ese reglamento de asignación de áreas que ya ustedes vieron que lo estamos lanzando con un nuevo esquema y queremos en esa flexibilización lograr una democratización de la industria petrolera. Queremos que las empresas pequeñas y medianas puedan volver a Colombia a buscar no solo el desarrollo de campos de producción que estaban descubiertos pero que están inactivos, sino también lograr de golpe una exploración importante de bloques pequeños en donde las empresas que nosotros llamamos coloquialmente de la Liga B tengan la oportunidad de trabajar en Colombia. Es decir, queremos que la industria colombiana, los profesionales colombianos con recursos que pueden estar entre los 6 y los 12 millones de dólares puedan entrar en el juego del petróleo. Sabemos que el juego del petróleo es de ligas mayores o de ligas grandes, pero aquí hay una oportunidad para que nosotros podamos subirle el esquema a los colombianos también, a las empresas pequeñas que con inversión extranjera o nacional puedan entrar en el juego de la industria petrolera. Entonces, creemos que definitivamente nosotros con estos cambios vamos a lograr que esa permanente asignación de áreas incremente la exploración, la actividad en Colombia, que podamos incorporar reservas, que logremos estabilidad fiscal, que logremos recursos importantes para la inversión social que requiere el gobierno del presidente Duque y en el que está empeñado de manera decidida y desde luego pues lograr esa seguridad energética. Esas áreas o esos lineamientos del proceso de asignación de áreas, como les decía, por ahora está referenciado, está relacionada con contratos E&P para actividades costa afuera o continentales, es decir, onshore, pero desde luego en la medida que el gobierno nacional avance en la decisión de los proyectos pilotos de exploraciones no convencionales, también allí vamos a tener oportunidades de ofrecer esa facilidad, puesto que Colombia tiene un gran potencial, sobre todo en el Valle Medio del Magdalena. Aquí, como les decía, es importante ver cómo en el nuevo proceso permanente de asignación de áreas vamos a tener ese trabajo y recepción de propuestas de manera permanente y las empresas en cualquier momento se tienen que estar habilitando, se pueden habilitar y pueden solicitar esas áreas. Hay un tema muy importante que quiero recalcar y es que al final del año, hacia noviembre, la Corte Constitucional les pidió la sentencia SU 095. Allí se aclara que las entidades territoriales no tienen la facultad de veto o la facultad de celebrar consultas populares para negar o aprobar la actividad extractiva en Colombia. Sin embargo, esa sentencia nos impuso a nosotros, a la ANH particularmente, la elaboración de un procedimiento de coordinación y concurrencia, nación-territorio. Nosotros trabajamos esos últimos 2 meses del año en la construcción de ese procedimiento y a partir de enero lo pusimos en efecto específicamente para las 20 áreas que estamos ofreciendo en el procedimiento competitivo permanente. Hoy ya hemos hecho ese proceso en la gran mayoría de los municipios y departamentos en donde están estas 20 áreas y desde luego cuando vengan las propuestas
de las empresas en el proceso competitivo permanente lo iremos haciendo en la medida que conozcamos las áreas que presentan las empresas y que finalmente van a ser objeto de celebración de contratos. Hay unos aspectos importantes en el nuevo proceso permanente de asignación de áreas, y es que el porcentaje de participación en la producción que normalmente exigía la ANH como factor de desempate, pues lo hemos dejado prácticamente en el mínimo, con la idea de que el contrato sea más competitivo y que el programa exploratorio pueda denominarse en puntos de manera que las empresas puedan manejarse con propuestas diferentes, ¿no? Es decir, que no necesariamente tienen que ser una actividad específica en pozos o en sísmica, sino que las empresas pueden jugar con las necesidades o con lo que ellos ven desde el punto de vista de solicitud, digamos, de actividad exploratoria mínima. Ese factor también de evaluación primario de propuestas y contraofertas tiene como elemento fundamental que las empresas ofrezcan actividades exploratorias adicionales, y ese factor de desempate consistente en la mayor, digamos, participación en la producción va a tener menos peso, puesto que lo que estamos buscando es que las empresas ofrezcan más actividad exploratoria. Yo creo que ahora con los elementos que estamos manejando de oferta y contraoferta va a haber una mayor competencia, va a haber mucha transparencia, completa, digamos, disposición del Estado de buscar que los mejores proponentes lleguen, que la mejor oferta sea la que se califique como tal, y que desde luego a partir de allí haya un proceso competitivo y se escoja al mejor referente para el Estado. Estos son los contratos que se firmaron o que se están ofreciendo, perdón, esos dos bloques, el Guajira Off 14, me parece que es ese, el Guajira Off 10 y el Sinú Off 9, son dos áreas offshore que se están ofreciendo dentro de las 20 áreas que incluimos en el proceso competitivo permanente. También estamos ofreciendo, digamos, unas áreas que de alguna manera están cercanas a unos descubrimientos anteriores y a unos proyectos en donde de alguna manera se sabe que ya ha habido una actividad exploratoria mínima. El caso de la producción que tuvo Chuchupa Ballena durante muchos años por parte de Chevron y Ecopetrol, y los recientes descubrimientos que hay frente a la costa de Sinú, que son los pozos Cronos 1, Purple Angel 1 y Mapalé 1, que de alguna manera son los que han estimulado la inversión en costa afuera y esa demanda que esperamos que tengan estos contratos. Entonces, como les decía, de alguna manera destrabamos esa minuta costa afuera, estamos celebrando esos contratos de exploración y producción costa afuera, pero pues tenemos estos esfuerzos adicionales, digamos, al procedimiento permanente de asignación de áreas, específicamente con esas dos áreas que estamos ofreciendo para costa afuera. Las condiciones de la minuta se mejoraron ostensiblemente, negociadas también con el gremio de la industria y con las empresas que directamente están interesadas en esa inversión. Tenemos el establecimiento de zona franca para costa afuera, como les decía antes, las modificaciones a la cláusula de precios altos y la devolución de IVA que se le da a las empresas, de manera que se ha mejorado mucho la competitividad, no solo digamos, las condiciones del contrato, sino la competitividad del país en esa materia. Esperamos pues que con esa tasa de éxito del 30%, creo que vamos a tener, ojalá muy pronto, buenas noticias. Sabemos que en costa afuera definitivamente son muy complicadas las operaciones, son demoradas, pero ya arrancamos celebrando contratos, que era lo importante, y esos eran los contratos que les comenté precisamente hace un momento, que tenemos 9 contratos listos para la firma, 3 ya firmados, 2 que firmaremos con Shell, vamos a firmar esos 2, uno con Repsol y el otro con ExxonMobil, de manera que eso va a pasar este viernes. Ya tendríamos 5 contratos firmados, quedarían pendientes los 4 de Anadarko que están en proceso de negociación, y pues muy importante que a partir de esa actividad exploratoria se le dé también a la costa Caribe
una posibilidad de desarrollo en servicios, en trabajo de logística, y se establezcan esos hubs en Barranquilla, Cartagena o Santa Marta. Estos son los contratos que se celebraron precisamente para Costa Afuera, inicialmente contratos de evaluación técnica, los Technical Evaluation Agreements, hasta el 2014. Ya este año, como les decía, comenzamos a firmar los contratos de exploración y producción, que son los que realmente aterrizan la inversión exploratoria con sísmica y con perforación de pozos. Entonces, creo que estamos en la senda de la reactivación de la industria petrolera. Como ustedes han visto, no ha sido fácil después de 4 años y medio sin firmar contratos. Creo que al abrir la línea Costa Afuera, al tener un procedimiento permanente de asignación de áreas, al impulsar los contratos de recobro mejorado y ojalá también la actividad que logremos en no convencionales, como lo señalaba Felipe en su presentación de Ecopetrol, donde Ecopetrol tiene ya $500 millones para esa inversión. Esperamos que las autoridades ambientales expidan las autorizaciones a las licencias ambientales para poder desarrollar, para poder implementar los proyectos piloto. Tenemos más o menos entre 9 y 12 pozos que podrían perforarse. Colombia tiene una legislación muy robusta para la actividad exploratoria en no convencionales, así que creo que estamos listos, pero esperamos que, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Expertos e igualmente de acuerdo con las disposiciones de la ANLA, podamos obtener esas licencias ambientales y comenzar esa actividad también en no convencionales. Entonces, en resumen, tenemos celebración de contratos nuevamente, Costa Afuera en estos momentos. A partir de julio vamos a estar ya celebrando los nuevos contratos del proceso permanente de asignación de áreas. Vamos a trabajar igualmente en el proceso de recobro mejorado y vamos a tratar igualmente de destrabar todas las obligaciones que se tienen pendientes por dificultades en el tema ambiental, dificultades en superficie, seguridad. Y ahí hay un reto muy grande, y es que la ANH se tiene que convertir más en un socio que en una entidad solamente regulatoria o de fiscalización de las empresas. Queremos estar con las empresas en región, con las entidades territoriales, con las autoridades, de manera que vean en la ANH y en el Estado colombiano un socio y no un regulador o un fiscalizador. Así que ese es el gran reto y esa es la tarea que tenemos desde la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Muchas gracias.